Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar Ciberataques en Perú. Lo que está faltando, lo que está fallando y cómo están respondiendo las empresas. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompañan Cristian Luciano Liuya, subgerente de auditoría en ciberseguridad en el Banco de Crédito del Perú, y María Belén Ortiz, directora del Departamento de Sistemas y Seguridad de la Información. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Cristian, te cedo la palabra para que inicies con este webinar. Muy buenas noches. Genial, gracias. A ver, permítame proyectar. Ay, no sé si se llega a ver, me avisas, por favor. Y lo visualizamos, Cristian. Genial. Entonces, eh, para presentarme, soy Cristian Luciano, como pues, eh, previa a la presentación de este webinar, había comentado, o en este caso el moderador, yo actualmente me desempeño como subgerente de auditoría en ciberseguridad dentro del Banco de Crédito. Y va a ser, por supuesto, un placer enorme para mí poder contarles un poco sobre cómo es que se están desarrollando los ciberataques en Perú, qué es lo que están haciendo las empresas o dónde es que estamos fallando a través de, pues, en este caso, el tema de un estudio de inteligencia de amenazas que hice y cómo le están respondiendo las empresas a toda esta coyuntura que actualmente estemos viviendo. Eh, Como lo podrán ver pues, de nuevo mi presentación, veo todo el tema de auditorías de ciberseguridad en el Banco de Crédito del Perú. También conmigo está María Belén Ortiz, ella es la que dirige el Departamento de Sistemas de Seguridad de la Información en UTEC. Quería empezar primero dándoles un poco de contexto respecto a cómo se está manejando actualmente el tema de ciberseguridad dentro del Perú. Entonces, vayamos o remontémonos un poco hace, en este caso, 6 años atrás, cómo es que venía creciendo todo este tema. En el 2023 ya estábamos hablando de que habían pues ataques de malware. Mientras nosotros estamos hablando, en promedio por cada minuto se detectaban pues y se bloqueaban 123 ataques de malware en Perú. Es un número considerable, son casi 177.000 ataques por día, y también dentro de este proceso de bloqueo también se detectaban 91 millones de correos de phishing al año, que también estaban siendo bloqueados. Entonces, estamos hablando de que en Perú ya estamos sintiendo temas de ataques, específicamente tanto a nivel de malware como a nivel de phishing, y estas son las estadísticas que puedo mostrarles ahora. Son, como indicaba, los intentos de ataque han crecido mucho. Casi estamos hablando de un 9 desde el 2023. En Latinoamérica nosotros ocupamos el puesto número uno. Prácticamente uno de cada 5 usuarios, un 19% cae en phishing. Tenemos prácticamente el 40% de estos ataques que van dirigidos al sector público, e incluso las denuncias que antes se tenían desde el 2018, que eran, en este caso, las denuncias que se tenían por delitos informáticos, han crecido y se han prácticamente, pues, ni siquiera duplicado, ¿no? Estamos hablando de que ese número ha crecido por 10. Entonces ya no estamos hablando de que Perú es un país que está ajeno a temas de ciberseguridad o ataques de ciberseguridad, sino estamos hablando de que Perú ya está dentro del ojo de, en este caso, de los cibercriminales, y ya es un campo de prueba activo. Entonces, esta curva, que es la que muestra un estudio de Fortinet, es bastante interesante. Como podrán ver, en el 2021 los ataques que se han detectado en miles de millones estaban en un orden de 11. En el 2022 estaban creciendo, llegaron a 15. Pero hay un tema interesante que pasó en el 2023. Se detectaron menos ataques dentro de Perú. Lo que indica Fortinet es que el giro, en este caso, pues
Perú dejó de ser en ese momento eh, el foco de atención, pero volvió a pasar todo este tema de los ataques en el 2024 y pasamos de 5.000 millones a 45.000 millones. Es decir, igual una multiplicación, pues un crecimiento de casi 8 veces más. Estamos hablando de 5, de 45, son 8 veces más el número de ataques hasta el 2024. Y como mencionaba anteriormente, pues este tema de los delitos informáticos ya ha habido o ha estado en aumento. En el 2018 teníamos solo 4.000 denuncias y ya para el 2024 estamos hablando de 42.000, casi un 880% más. Y los casos relacionados a suplantación de identidad pasaron pues de ser solamente 127 a ser más de 10.000 casos. Entonces, el número de delitos ha aumentado y esto ha hecho que también las personas que reportan estos delitos informáticos ante la División de Alta Tecnología de la Policía también pues lo hagan de forma más constante y el número de denuncias también se eleve. Finalmente, esta parte de los delitos y todo el tema de cómo esto ha venido creciendo en Perú se debe principalmente al tema de exposición de credenciales. Lo que se ve dentro de Perú es un mercado en el que las credenciales son, en esencia, uno de los principales puntos por los cuales los atacantes ingresan a los sistemas de las compañías, y es ahí cuando empieza todo el tema del compromiso. Estamos hablando de que el tema de phishing más los infostealers ocupan casi el 50% de las vías de ataque que utiliza en este caso, pues un hacker. Y luego, después de que haya conseguido ese acceso inicial, el 14% de los casos termina un ransomware. Como lo pueden ver ahí, es una distribución bastante interesante de ataques que, bueno, en este caso que muestra que todo empieza por el tema de las credenciales y estas credenciales, pues, como podrán haber notado durante todo este tiempo, estoy seguro que muchos de ustedes han estado viendo temas de noticias y cómo es que se están demostrando los ataques de grupos cibercriminales en Perú. El Estado siempre es un blanco favorito de estos grupos. El sector público concentra casi 4 de cada 10 de estos ataques, y pues el sector público es el que peor se defiende, ¿no? Por eso que se lleva siempre la mayor parte del golpe. El gráfico muestra que es casi un 41% frente a un 8% que concentra solamente empresas de energía y un 7% que corresponde a empresas de agricultura. El tema, ahora que estamos pues, con la fiebre del mundial, lastimosamente nuestro país es uno de los países más afectados por temas de phishing dentro de LATAM. Casi un 19%, como lo mencionaba, eh, un 19% de personas se han visto afectadas en algún momento por temas de phishing y como podrán ver, pues el crecimiento que ha tenido, en este caso el phishing dentro de Perú, ha sido un crecimiento sostenido durante el tiempo. Ahora, ya hemos visto todo el tema de las estadísticas, son en esencia números que nos muestran qué es lo que está sucediendo dentro de Perú, pero lo que nos interesa ahora quizás es, está bien, tengo las estadísticas, pero quiero saber qué es lo que está pasando porque necesito además de eso saber quién nos está atacando. Entonces, yo no me puedo defender si no conozco quién me está atacando. Esta parte o esta sección es lo que vamos a ver ahora. Se va a centrar en esencia, en poder conocer quiénes son los grupos que actualmente están operando dentro de Perú. Como pueden ver, dentro del tablero de amenazas tenemos ransomware, tenemos espionaje, es un tema muy nuevo que se está dando dentro de Latinoamérica incluso. Hay hacktivismo y también hay cibercrimen. Dentro del ransomware nos hemos visto durante estos últimos años eh, muy expuestos, principalmente porque dentro del seguimiento que nosotros hacemos hemos identificado 74 compañías peruanas que están listadas en grupos, o que están listadas como víctimas de grupos de ransomware.
Están víctimas de Lockbit, de Killing, de Akira, son grupos cibercriminales pues que se dedican a la extorsión y hay 74 víctimas en Perú. Adicionalmente a eso, esta parte es nueva, pero actualmente ya se han detectado APTs chinos que están operando dentro en este caso, con el tema del espionaje, ¿no? Entre países. Ya no solamente estamos viendo que hay temas con usuarios, digamos que con personas dentro del país, sino ya directamente saltamos de personas a secretos de Estado, temas de gobierno, ya es un tema entre China y Perú. Nos hemos visto recientemente en los últimos años también expuestos temas de hacktivismo, ¿no? Perú tiene un historial bastante interesante por ser blanco de grupos hacktivistas. Guacamaya, que vino desde el 2022, Deface Perú, que es uno de los grupos que actualmente está pues, más en auge, que han hecho filtraciones políticas y también han atacado a gobierno, bueno, principalmente infraestructura de gobierno. Y luego viene el otro lado que afecta ya directamente a temas financieros. Grandoreiros, Anubis, Kyoto son lo que se conoce como virus, son en este caso pues troyanos, que afectan a personas que los llegan a instalar en sus dispositivos, pero estos troyanos están principalmente orientados a poder afectar de manera económica a las personas que son víctimas pues en este caso pues de ingeniería social y llegan a instalar este tipo de de aplicaciones dentro de sus dispositivos. Incluso dentro de esos tres que he listado, Anubis es uno de esos troyanos que se ha creado exclusivamente en Perú, ha nacido aquí y está muy orientado a afectar temas pues dentro de banca de Perú, ¿no? Es, podríamos decir, eh, uno de los troyanos que ha nacido aquí. Probablemente no sea un orgullo para nosotros decir eso, pero es una amenaza importante que habría que considerar. Entonces, todo este tema, como lo podremos ver, pues ya no solamente saltamos de phishing, malware, quizás temas convencionales de los que antes hablábamos, ahora ya estamos hablando de incluso amenazas que afectan al propio Estado y temas de hacktivismo. Y llegamos al tema de fraude financiero, que incluye en algunos casos crimen organizado. Ahora, del ransomware, como había mostrado, hay más de 70 víctimas y Lockbit es el grupo que más víctimas tiene dentro de Perú. Lockbit acumula 15, luego viene Killing con 8, Ransom Hub con 4, Akira 5. Esta distribución nos muestra que Lockbit es muy activo aquí en Perú. Las víctimas salen listadas en las páginas, en los sitios web de estos grupos cibercriminales, salen listados y esa es la fuente que nosotros tomamos para hacer la estadística. Eh, y también, como mencionaba, pues está el tema del espía y del ladrón. Espionaje patrocinado por estados a través de los APTs chinos que actualmente están operando dentro de Latinoamérica y también la parte del cibercrimen debido a estos troyanos que están pues específicamente diseñados para apuntar a objetivos bancarios. Grandoreiro es un troyano que apunta a más de 100.700 bancos en 45 países y se ha detectado que Perú es uno de estos países afectados. Su planta principalmente o su método de entrada es a través de mensajes de phishing que suplantan las identidades de instituciones confiables dentro de Perú. Estamos hablando de suplantación, por ejemplo, de la identidad de la SUNAT. Como lo mencionaba anteriormente, Sanubis es un troyano Android que está hecho en Perú, es en esencia pues fabricado aquí, por así decirlo, y también suplanta o tiene por estrategia suplantar a Sunat. No sé si es que en algún momento ustedes han recibido en algún punto pues algún tipo de correo, comunicación de números que indican que tienen algún tipo de impuesto por pagar, probablemente suplantando a la Sunat es eh, de este tipo de troyanos que intentan instalar pues en sus dispositivos, ¿no? Y vaciar cuentas asociadas en este caso, a banca. Eh, Ahora, ¿qué también, ahora, siguiendo con el punto, estamos viendo el tema de hacktivismo, como mencionaba Guacamaya en 2022.
lo que hizo fue exfiltración de correos del ejército. DeFace Perú en el 2025, lo recordarán, un caso muy sonado, expuso agentes encubiertos que hacían inteligencia dentro del, y que actuaban pues como agentes, valga la redundancia, que hacían inteligencia dentro de la Policía Nacional del Perú. Y lo último fue que pasamos ya al compromiso de SISMED, que es muy reciente, la falsa alerta que recibimos muchos de nosotros del sismo, con un mensaje que pues retaba al Estado. Entonces estamos hablando de hacktivismo que inicialmente empezó como un tema de hacking, pero a nivel de protesta social, allá un hacking, pero ya a nivel de sabotaje. Y después de todos estos temas de hacktivismo viene la parte de que pues, los cibercriminales normalmente generan en ese mercado underground un espacio de intercambio en el que la información que obtienen del hacking que hacen a estas empresas la terminan vendiendo, ¿no? Recordemos el caso de Interbank, que el actor de amenaza Soldic, estamos hablando de Gatito FBI, que empezó a vender temas de RENIEC, de la policía, y es muy probable que dentro de este proceso de venta, algunas de las credenciales de accesos para nuestras empresas también las estén vendiendo. Entonces, como mencionaba hace poco, pues uno de los puntos de acceso o una de las vías que más se usan dentro de Perú para poder acceder a las empresas es el tema de credenciales. Entonces, eso lo consigues a través de estos actores que venden esa información y pues que podrían hacer que cualquier persona que tenga el dinero para poder comprar este acceso eh, llegue de forma malintencionada a poder afectar a una empresa. Entonces, como pueden ver, es un cuadro bastante resumido de todo lo que hemos estado hablando. Está la parte de Logbit, de los APTs que operan aquí en Perú, la parte de los troyanos que también tratan de vaciar las cuentas bancarias de las personas, y la parte de hacktivismo con Guacamaya y Deface Perú, que son los más relevantes dentro del entorno peruano. Estos titulares de seguro ya los hemos visto en algún momento. En el 2022 teníamos lo de Guacamaya Leaks. En el 2024 viene la parte del Interbank con el hackeo que sufre, en este caso el banco. Luego viene en el 2025 RENIEC con la exposición de datos de más de 15 millones de peruanos. Viene la parte de los Didin Leaks, que son los que Deface Perú expone a través su canal de Telegram la información de personas que hacían inteligencia dentro de Perú. Y finalmente, pues el último ataque más reciente, el de Sismate, que generó una falsa alerta de tsunami que llegó a muchos celulares. El de Interbank es es un caso muy interesante para estudiar, casi 3,7 terabytes de datos robados que incluían DNIs, tarjetas y movimientos de los clientes, y se pidió 4 millones de dólares como rescate. Pero ¿qué fue lo que falló en Interbank? En este caso no entraron directamente por el banco, sino entraron por credenciales que llegaron a comprometer de un proveedor que le brindaba un servicio al banco. Fue un ataque directamente a la cadena de suministro y esa fue la vía de entrada para poder ingresar a robar toda esa información. Para el caso del gobierno, pues el gobierno, como mencionaba, casi el 47% de todos los ataques van dirigidos hacia ellos. Es un sector muy golpeado. Tenemos exposiciones muy importantes de datos personales que el propio gobierno ha tenido que sufrir, temas de RANIEC, de la DINI, la parte de la Policía Nacional, ahora el sistema SISMATE. Y una de las cosas más interesantes que podemos rescatar de todo esto que nos menciona, pues, o en este caso de todos estos casos del gobierno, es que los actores incluso reconocen que poder llegar hasta estas instancias es muy sencillo, ¿no? Incluso en el grupo de Deface Perú, el de Telegram, luego de que se publicaran pues muchos de estos leaks, uno de los mensajes que más terminó de calar dentro del mundo de ciberseguridad es que pues el gobierno invierte en cosas de tecnología, pero las personas que protegen al gobierno al parecer pues seguían de tutoriales en YouTube. Esta declaración de Deface Perú luego de un hackeo, pues que más que declaración incluso suena a burla,
es una realidad que nos viene aquejando ya desde hace mucho tiempo, con toda esta evidencia que ahora se ve como línea de tiempo, pues desde compromisos de datos personales hasta incluso afectación de organismos que se supone que deberían de protegernos, como son en este caso la DINI o la PNP. Eh, Hablemos un poco de Deface Perú. Es un colectivo activista. Inicialmente, pues viene con una motivación ideológica muy marcada por temas políticos, pero luego pasa a ser ya un grupo que en este caso deja la parte activista y también se abre ya al tema delictivo, ¿no? Al tema del sabotaje e incluso al tema de luego la venta de información que logra conseguir luego de los ataques que realiza. La ideología es, como mencionaba, muy política, es muy de derecha, y los objetivos siempre han sido, en su mayoría, entidades del Estado peruano. La sofisticación que usa, de acuerdo a las investigaciones que se hacen sobre el grupo, es baja o media. No es un grupo que esté ligado mucho a explotación de vulnerabilidades propiamente, pero sí es un grupo que aprovecha el hecho de que Perú tiene un grave índice de dispositivos comprometidos con malware y por ende credenciales de varios de estos dispositivos que están comprometidos terminan siendo vendidos en foros de Deep o Dark Web. El modus operandi que hemos podido identificar luego de analizar varios de sus ataques es que en esencia buscan este tipo de credenciales y una vez que las consiguen las empiezan a probar sobre las distintas plataformas del Estado peruano. Hasta que en algún momento llegan a identificar una credencial que tiene permisos elevados o no está adecuadamente configurada respecto a temas de autenticación o bueno, de autorización propiamente y consiguen el acceso a la plataforma y a partir de ahí empiezan o proceden con la exfiltración de la información. Como pueden ver ahí, el, el mensaje que nos dejan luego de muchos de sus ataques es muy interesante respecto a la crítica que le hacen al gobierno por gastar mucho en tecnología, pero dejar de lado la ciberseguridad. Entonces, pues, este es un grupo peruano que ha tenido, en este caso, mucha implicancia dentro de Perú. Ese Telegram que ven allí es el Telegram que hace poco, hasta hace poco usaban para hacer las publicaciones que tenían, pero regularmente van cambiando de canal de Telegram, justamente pues porque muchas veces hay personas que entran solamente a ese canal para poder ver qué es lo que hace el grupo y al final pues es como cualquier grupo de cibercriminales, se mudan a otro canal para hacer un filtro o una limpieza y luego van cambiando de canal de forma regular. Este grupo tiene una cronología desde el 2025, como pueden ver, ha afectado a las municipalidades. Tenemos la municipalidad de Arequipa, incluso en algún momento llegó no solamente a afectar a Perú, sino también salir a Latinoamérica, a Colombia, llegó a afectar a la parte de inteligencia de Perú. Al diario oficial el peruano tuvo un defacement el diario oficial en el 2025 y a la Policía Nacional, que es un caso que recién ha salido hace muy poco, y bueno, el más reciente es el de Sismate, ¿no? Con respecto al compromiso del sistema de alertas que utiliza Perú para la información de los sismos. Entonces, estamos viendo que están pasando de defacements o de temas de operaciones locales, de municipalidades a entidades del Estado, pero ya en algún punto a sabotear infraestructura crítica, que es la que nos sirve para avisar pues a todos los peruanos que hay un sismo. Entonces, llegar a estas instancias ya hace que deje de ser ese grupo activista que inicialmente que tenía esa ideología de forma inicial, a llegar a ser un grupo cibercriminal que está escalando y que está actualmente presente dentro de Perú. Como lo mencionaba, no, normalmente este grupo no opera explotando vulnerabilidades. La mayor parte de los casos que nosotros hemos podido ver, la vía de entrada principal es el tema del acceso a través de credenciales válidas. Y bueno, en este caso no hay credenciales válidas y también hay servicios que están mal configurados, ¿no? Servicios expuestos que no tienen una configuración de seguridad adecuada, APIs que están expuestas y que no piden ningún tipo de autenticación o autorización para usarlas, o incluso en algunos casos APIs
que sí piden autenticación, pero pues esa autenticación o esa key está expuesta también o está puesta a la venta. ¿Cómo normalmente se frenan este tipo de ataques? Como ya todos sabemos, el tema del MFA, también el pentesting que se realiza desde el punto de vista ofensivo para identificar, pues primero, antes que los atacantes, cuáles son las vías de entrada a la empresa, y luego está el tema del monitoreo directamente con el SOC. La parte de la visualización de los logins, los accesos de forma anómala con una cuenta válida, el envío de información masiva con una cuenta o los temas en este caso de exfiltración que se pueden ir produciendo, ¿no? El denominador común de todo ya lo que hemos estado hablando, en esencia, temas de proveedores, ataques a la cadena de suministro, credenciales sin MFA, una brecha muy importante respecto a detección. Cuando hackearon el MINSA, o el MINSA tuvo un incidente de seguridad en el 2022, el MINSA tardó 9 días en enterarse de que estaba comprometido. Incluso de las personas que trabajaban en MINSA se enteraron recién por la prensa, ¿no? Porque la prensa fue quien publicó que había un grupo cibercriminal que estaba ofreciendo información del MINSA y es ahí cuando recién se dieron cuenta de que tenían el problema. Hay algunos grupos hacktivistas como Guacamaya que sí aprovechan exploits. Eh, eh, este, estos grupos normalmente pues se hacen un proceso de explotación, pero en general, como podrán ver, gran parte de los accesos se produce o bien por proveedores que no están correctamente asegurados o por credenciales que no tienen un aseguramiento adecuado a través de MFA. El factor humano también es importante. El phishing también es una vía de entrada interesante de esos grupos. Si yo caigo en un phishing, soy de una empresa y caigo, le estoy brindando al atacante pues una puerta para que entre y pueda tener toda la visibilidad de la empresa que quiera y a partir de ahí pueda hacer movimientos laterales hasta llegar a información sensible que le pueda servir finalmente pues para poder exfiltrarla y venderla. Y otra de las cosas que también nos ha enseñado, en este caso, todo ese flujo de ataques que ha venido en Perú, que se ha venido desarrollando en Perú, desde temas de ataques hacia banca como también a organismos gubernamentales, es que negar la crisis siempre es muy contraproducente. Si no tenemos un plan de respuesta para poder afrontar esa situación, entonces en ese momento cuando la estemos enfrentando ya va a ser muy tarde. Es muy importante considerar este punto como un denominador común de todos esos ataques. Y bueno, finalmente pues hay que ver cómo es que los atacantes van pasando, o cómo logran entrar desde que están en el perímetro hasta que llegan a finalmente a comprometer la compañía. Normalmente, como mencionaba, las credenciales son las que permiten el acceso a la infraestructura interna, pero también hay en este caso accesos a través de VPN, ¿no? Hay vulnerabilidades que afectan servicios de VPN que también permiten el acceso hacia la infraestructura interna. Entonces tenemos como principal vía la parte de los terceros, que son los que ya tienen autorizado el acceso. Entonces, ¿qué más sencillo comprometer la cuenta de un tercero que probablemente no tenga los mecanismos de seguridad que tiene el que lo está contratando? Entonces voy por el tercero y como el tercero ya tiene acceso a la red interna, yo también lo voy a tener. Afectan mucho al tercero, hacen compra de credenciales, explotan servicios, en este caso mal configurados de VPN, la explotación propia de vulnerabilidades y el tema del phishing. Y normalmente, pues mencionaba dentro de toda esta investigación en los últimos años, no fuerzan la puerta. Gran parte de los esfuerzos que nosotros hacemos deben estar centrados a protección de credenciales. La fábrica de llaves que corresponde en este caso a los infostealers es muy grande. No se imaginan la cantidad de credenciales que actualmente están puestas a la venta de personas incluso ni siquiera credenciales corporativas, ¿no? Personas como tú, como yo, que usan un Gmail o que usan o acceden a algún servicio propio. Hay credenciales de universitarios, no saben la cantidad de credenciales que están expuestas de universidades, de jóvenes que entran en este caso, a su aula virtual y esa credencial, debido a que su equipo está comprometido con malware,
termina en una base de datos puesta a la venta para que cualquier persona la compre y también puedan acceder a ese tipo de servicios. Entonces, lo que mencionaba, el antídoto principalmente es el tema del MFA, pero una estadística importante es pues, que nos hemos dado cuenta, según el reporte de Entel, solo el 41% de las cuentas tienen MFA activo. Entonces, si tu cuenta no tiene MFA, ya ahí hay un problema, ¿no? También esta parte representa una investigación que hemos hecho a través de Shodan. Son servicios que están expuestos en Internet y que pues están a vista y paciencia de cualquier persona que tenga conectividad. Servicios como por ejemplo RDP, SMB, Postgres. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos seguros de que un servidor con RDP de nuestra empresa, por alguna mala configuración, no ha terminado con ese puerto expuesto en Internet? Habría que revisar que eso no fuese así, ¿no? Como pueden ver, pues son 1983 servidores que al momento de hacer esta consulta el día de hoy, pues estaban con el puerto RDP abierto. Entonces es de cuidado esa superficie de ataque. Y bueno, la carrera que se supone que nosotros debemos de ganar es la del tiempo de explotación. Hay normalmente un zero day que se explota incluso en ese mismo día, pero normalmente las empresas pues para un zero day tardan en parchar de 30 a 60 días. Entonces, en ese lapso, desde el mes hasta los 2 meses que tú no parchas ese CV nuevecito, un zero day, la posibilidad de que ese CV se llegue a explotar en el ambiente crece en demasía. Como pueden ver, de los 75 zero days que se explotaron en el 2024, incluso el 44% de esos zero days afectó a productos empresariales que normalmente las empresas compran para protegerse de ataques. Entonces, yo compro un firewall para que me proteja de un ataque, en este caso de un ataque web, pero el firewall al final termina con un zero day y el firewall termina siendo también la vía de entrada hacia mi empresa. Es bastante irónico que compremos seguridad, pero las herramientas de seguridad también estén expuestas a ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? Y esta es una carrera que lastimosamente pues tenemos que vivir los que llevamos el tema de ciberseguridad día con día, revisar siempre las vulnerabilidades nuevas y en cuanto salgan, hacer una priorización adecuada para poder llegar a ganar tiempo y parchar lo más antes posible antes de que un actor de amenazas pues explote la vulnerabilidad y acceda a a nuestra empresa. Estas son estadísticas relevantes respecto a temas de phishing. Como pueden ver, Perú es uno de los países que tiene más phishing en el que más usuarios caen en phishing, y hay phishing de Sunat, del banco, hay phishing de puntos, de tarjetas de crédito, y normalmente 2 de cada 3 correos de phishing que caen sobre Perú llevan un adjunto malicioso. Es por eso que nuestro país tiene tantas credenciales expuestas en Internet, puestas a la venta, porque gran parte de las personas llega a terminar cayendo en ese phishing y instalando malware en su equipo. Entonces, un dato interesante, pues casi el 34% de los incidentes de Perú se originan a partir de ese punto, del tema de phishing. Lo que está fallando, como pues ya habrán podido notar durante todo el transcurso de la charla, son cosas muy claras, pero vamos directamente a tocar los puntos importantes. Estamos en algunos casos ciegos ante el ataque, no sabemos cuando un ataque nos ha llegado a afectar, y normalmente pues las empresas no se dan cuenta porque no tienen mecanismos de detección, pero cuando se dan cuenta tampoco no tienen mecanismos para poder afrontar ese ataque. Entonces, estamos hablando de empresas que no tienen plan de respuesta, ni siquiera saben si es que han sido atacados. ¿Cuántos de nosotros, pues, ahora podamos haber pertenecido a una empresa que ha sido atacada? El atacante ha entrado, ha tomado la información que ha querido y se ha ido, y nosotros nunca nos hemos enterado. Hay personas que no tienen equipos de seguridad, no tienen competencia digital, y también pues no hay expertos dentro de las empresas que puedan brindarles protección o tocar esos temas de seguridad, pues poder mostrarlos ante el directorio y exponer el riesgo al que está afecto a la empresa. Entonces son temas que de una u otra forma hacen que todo lo que vemos anteriormente termine en un incidente de seguridad. Y es muy importante hacer me gustaría que se queden con este punto.
Siempre en algunas ocasiones, en este caso, pues me ha tocado en algún momento escuchar que hay personas que no quieren invertir en ciberseguridad porque piensan que los incidentes no los van a llegar a pasar, pero es muy importante entender que en Perú, si es que no inviertes en seguridad, probablemente termines gastando más de esa inversión en poder recuperarte de esa brecha, o si es que no la gastas en recuperarte, va a venir el regulador que también te va a poner una multa y al final la inversión que podría haber sido como 10 termina en costos por la recuperación de la brecha y multas por incumplimiento de ley, pasó de 10 a ser 100. Hay que ver mucho el tema de riesgo, el momento de que nosotros podamos llegar a invertir en temas de ciberseguridad, y es una labor muy importante la que debe de desempeñar pues la persona que está liderando ciberseguridad en una compañía para que esa inversión que está planteando hacia el directorio o en este caso hacia el C-level pueda llegar a tangibilizarse y pueda hacer que los costos de asumir una brecha o incluso los costos por el incumplimiento normativo no lleguen a afectar a la empresa, que pues, finalmente le conviene más invertir un monto mucho menor en tecnología de ciberseguridad que pues terminar pagando todo el proceso de recuperación e incluso una multa por parte del regulador. ¿Cómo se defienden las empresas? Esta es, en esencia, una de las posturas que yo he llevado desde que he empezado el tema de la trayectoria profesional en ciberseguridad, y son es una postura que la he ido aplicando en los lugares donde he trabajado, y es una de las cosas que comparto mucho con las personas con las que converso sobre ciberseguridad. Eh, Cada puerta de entrada tiene una cerradura. Normalmente en las empresas siempre es así. Cada puerta tiene una cerradura. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene más? A mí me conviene invertir en ciberseguridad en base en este caso, pues, a una priorización que yo pueda hacer sin conocer cuál es el estado real de mi compañía, o invertir en ciberseguridad luego de conocer qué es lo que puede hacer o luego de conocer qué es lo que puede hacer un ethical hacker dentro de mi empresa. Es mucho más rentable pasar por un ethical hacking, terminar o contratar a una persona que es especialista en este tipo de pruebas, que la persona intente comprometer desde fuera y desde dentro con la menor cantidad de privilegios, llegar hasta donde pueda dentro de mi compañía y que él me diga cuál es la vía que ha usado para llegar hasta ese punto. Eso me da una visión muy clara de cuáles son mis principales deficiencias, y sobre esas deficiencias son las que armo un roadmap de ciberseguridad que me permite primero cerrar eso. Cuando ustedes, en este caso, pues están viendo temas de ciberseguridad, ¿qué es lo primero que cerrarían? Una puerta por la que un ethical hacker ya ha entrado y probablemente otra persona también puede entrar, o una puerta que pues la tienen bien custodiada, pero quieren pues, tenerla incluso mucho más custodiada, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Implementamos proyectos en ciberseguridad que en este momento no los requerimos, pero dejamos de lado los proyectos que sí nos van a servir para poder minimizar el riesgo de un ataque real. Entonces, del lado, en este caso ofensivo, la postura que nosotros siempre tenemos es poder efectuar un pentesting, revelar las rutas reales que seguiría un hacker cuando quiere ingresar a la compañía, y eso priorizarlo dentro del roadmap, y a la vez trabajar con el SOC para que esas rutas que normalmente usaría un ethical hacker, pues el SOC las llegue a detectar. Si el SOC actualmente detecta, no sé, estamos centrados mucho en el SOC a través de casos de uso, hemos desplegado, por ejemplo, no sé, siempre he visto este caso, ¿no? Viene el SOC, despliega 100 casos de uso, pero de esos 100 ninguno se acomoda al entorno de la empresa, o no es ninguno de esos casos de uso es específico para la empresa. Entonces, luego pasan por un ethical hacking o por un pentesting, el pentester entra a la empresa
el SOC no se da cuenta de absolutamente nada y terminamos pagando un servicio de SOC que cuesta mucho, cuando al final, pues, en cualquier momento un pentester nos hace ver que en realidad pues, el SOC no detecta nada, ¿no? Es muy importante trabajar tanto del lado de ofensiva y que ofensiva permita a través de sus hallazgos hacer visible cuáles son los casos de uso que realmente el SOC debería de detectar y de priorizar. Entonces tenemos un trabajo en conjunto que es lo que debemos de hacer. Como pueden ver aquí, la parte proactiva a través de un pentesting, un tema técnico, más la parte de defensa, que debería ser el área de operaciones de ciberseguridad con el SOC, que debe de vigilar 24/7. Eh, lo mencionaba inicialmente, ¿no? No hay mejor defensa que atacarte primero. ¿Qué prefieres? ¿Pagarle a una persona ahora para que te ataque y te diga cuál es la vía que ha usado para llegar a comprometer tu compañía? O esperar pues a que eso finalmente pues lo haga un hacker que probablemente ni siquiera te des cuenta de que lo ha hecho y termines con un incidente de seguridad. Entonces el ROI para poder sustentar un pen testing y llegar a tener ese presupuesto es un ROI muy rentable. Y es muy sustentable poder generar este ejercicio y poder, en este caso, pues salir de dudas de si mi empresa está protegida o no. Entonces, esa parte viene del lado del ataque, complementamos eso con la parte de la defensa y entre los dos, entre el que ataca y el que defiende, me permiten a mí como compañía poder saber cuáles son mis puntos débiles y en base a esos puntos débiles poder generar un roadmap que me permite elevar mi nivel de madurez. Entonces, esa es la propuesta que ya vengo compartiendo desde ya hace muchos años. En esencia, pues en mi anterior rol veía todo el tema de ofensiva, pero me gustaba mucho colaborar con el SOC y se lograron grandes cosas. Ha habido un proyecto muy interesante y realmente, pues, el que una persona que hace ofensiva trabaje de lado de mano a mano con el SOC genera muy, muy buenos resultados. Que es lo que mencionaba, ¿no? El Purple Team. Mezclas Red Team con Blue Team y tienes el Purple Team. Es en esencia el atacante y el que defiende trabajando en conjunto en un ciclo continuo. Alguien ataca, si el SOC lo llega a detectar en buena hora, pero si no lo llega a detectar, hay que corregir y ajustar los casos de uso o ajustar las reglas que tenga implementado el SOC. Y estas son las cosas que creería que deberían de llevarse para que puedan empezar el lunes de la siguiente semana, ¿no? El tema del antivirus, como única defensa, no hay que o no hay que estar muy seguros de que si yo tengo un EDR o un antivirus, ya estoy protegido, porque es muy importante que ese antivirus, todas las detecciones que tenga, alguien la esté monitoreando. Y qué mejor que tener un SOC. Otra de las cosas que me gustaría que se lleven es, en este caso, tener y probar un plan de respuesta. El plan de respuesta es la guía que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones racionales en un entorno en el que probablemente nosotros ese lado racional lo dejemos de lado. No, y pongo siempre en acotación el ejemplo asociado al tema de, en este caso, pues lo que sucedió en muchos incidentes de seguridad dentro de Perú, ¿no? ¿Cómo se puede sentir una persona que es responsable de ciberseguridad o incluso que es responsable de toda la empresa cuando sabe que los clientes a los que les brinda un servicio no pueden acceder y que esos clientes se empiezan a quejar por redes sociales, que recibe llamadas de sus superiores para explicar la situación? Es un caso el pasar por un incidente de seguridad que probablemente pues requieren incluso entrenamiento previo para poder soportar toda la presión que te viene encima cuando tú eres el que debes de dirigir esa respuesta a ese incidente. Entonces, ¿qué mejor tener un plan de respuesta previo a pasar por todo ese estrés y en el cual, pues, cuando llegue ese punto, el plan de respuesta te sirva para tomar decisiones racionales que las has pensado en un entorno en el que no has tenido que tener, pues, toda esa presión encima. El plan de respuesta es muy importante y luego la parte del pentesting periódico, como les comentaba.
un atacante al quien contrato para que me diga dónde está la falla, me llena de mucho valor porque me permite poder invertir de forma consistente en lo que yo adolezco realmente como empresa. Y la parte, en este caso, pues, de las brechas de talento y de cumplimiento, ¿no? Tener un marco, en este caso, normativo que nos permita, o un marco de referencia que nos permita ese nivel de madurez de nuestra empresa poder desarrollarlo y también cuidar a la gente que viene con el talento para el tema de ciberseguridad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Me encantaría poder escuchar sus preguntas. Ahí, Marianela, Belén, las dejo. De mi lado sería todo, ¿no? Sí, gracias Cristian por tu presentación. A continuación le vamos a ceder la palabra a María Elena Castillo, asesora comercial de UT Posgrado, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sergio, ¿me ayudas, por favor? Sí, Cristian. Bueno, Ok. Cristian lo está compartiendo en ese momento. ¿Sí? Ok, gracias. Avanzamos, por favor. Siguiente. Ok, yo les voy a comentar parte de la parte comercial y qué necesitan para postular a esta maestría. Primero, ¿qué van a aprender de esta maestría? Pues van a gestionar la ciberseguridad end-to-end. Va a diseñar, implementa y evalúa soluciones integrales que garanticen la continuidad operativa con el respaldo técnico para la toma de decisiones. Asimismo, van a mantenerte siempre un paso adelante ante el dinamismo constante del sector. Desarrollarás la capacidad de investigación continua y la agilidad para anticipar y neutralizar amenazas emergentes. También aplicar tecnología de punta. Domina las herramientas que usan los mejores equipos de seguridad del mundo para prevenir ataques y fortalecer la resiliencia organizacional. También liderar equipos multidisciplinarios. Construye culturas organizacionales donde la ciberseguridad no sea un obstáculo, sino un diferenciador estratégico. ¿Avanzamos? Bueno, esta es la malla para que la puedan revisar. Están los cursos que van a llevar por ciclo y los requisitos para postular, pues, en primer lugar, experiencia mínima de 3 años en seguridad de la información, TI o consultoría tecnológica. Los documentos que deben presentar para postular a la maestría son los siguientes. La copia simple del documento de identidad, el DNI, carnet de extranjería o pasaporte, copia simple del grado de bachiller, copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde obtuvo el bachiller. Esto es deseable, mas no es indispensable. Tienen que presentar también 2 cartas de referencias laborales que incluyan los datos de la persona que los refiere, como el teléfono o correo electrónico. Y en esta carta, pues deben indicar estas personas por qué consideran que ustedes deberían llevar esta maestría. ¿Avanzamos? Tienen que presentar también su currículum simple, sin documentar, el certificado del idioma inglés a nivel intermedio emitido por algunas de las instituciones aprobadas por UTEC y deben presentar un ensayo de intención de máximo 2 hojas donde expliquen su motivación por llevar la maestría. Asimismo, deben realizar el pago del derecho de postulación. La siguiente, por favor. Y bueno, la inversión regular de la maestría es de 65,000 soles. El inicio de clases es el 1 de septiembre, la modalidad semipresencial y la frecuencia de clases es la siguiente. Las clases virtuales se van a desarrollar los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Mientras que las clases presenciales se van a realizar una vez al mes, los días sábados de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Tenemos algunos beneficios, como el beneficio Women in Tech,
que es un beneficio especial para mujeres que quieren liderar el mundo tecnológico. Asimismo, tenemos descuento por excelencia académica, por el top las personas que vengan de universidades nacionales y las personas que hayan estudiado en las universidades catalogadas como top 20 que están indicadas en SUNEDU y también para egresados de UTEC. Adicionalmente también tenemos beneficios corporativos por convenios con empresas y quiero comentarles que a las personas que han asistido el día de hoy a la charla tienen un descuento especial y se les va a indicar el día de mañana que nos estemos comunicando con ustedes. Ahí están mis datos, mi celular, mi correo, por si quieren escribirme directamente o llamarme para poder conversar. Quedo atenta a sus consultas. Perfecto, muchas gracias Marianela por la información detallada que nos has brindado. He pasado el contacto de nuestra asesora comercial en el chat de la plataforma para que puedan comunicarse directamente con ella. A continuación vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Nos consultan, ¿qué estándar recomienda la NIST o la ISO 27001? Gracias. Justo leí la consulta. Eh, es interesante en realidad la pregunta, ¿ya? Porque normalmente yo no recomendaría uno en particular, cada uno tiene un tema en el que es aplicable. NIST es un marco de referencia, mientras que ISO es un estándar que, aparte de ser un estándar, incluso es certificable. Entonces, ¿cómo se usan estos dos? No es que se prefiera uno sobre otro, sino que deben de ser complementarios. NIST hay que tomarlo como un mapa que nos va a permitir saber en qué punto de madurez estamos como compañía. Mientras que ISO 27000 es a ese punto de madurez ponerle un sello que nos permita a nosotros como compañía poder decirle al mundo que bajo un estándar certificable hemos pasado una auditoría que nos permite garantizar que no solamente lo que dice NIST bajo nuestro nivel de madurez, pues en este caso eh, que es solamente NIST quien lo afirma y solamente somos nosotros quien lo firmamos, sino que ha venido una auditora a poder certificar que en efecto eso es así. Entonces, tomemos NIST como el mapa y ISO 27000 como el sello que nos permite garantizarle pues, a nuestros clientes o a nosotros mismos como empresa que tenemos el tema de ciberseguridad y de seguridad de la información controlado, ¿no? Incluso dentro de ciberseguridad, estos dos marcos se complementan tanto que hay guías que nos permiten a partir de NIST saltar hacia 27001 con una certificación. Entonces, del lado mío, esa sería la respuesta. No es un estándar que recomendemos, no es un estándar que recomiende per se, sino que del lado mío la sugerencia es más trabajarlo en conjunto y ambos como complemento. Genial, perfecto. Nos preguntan también, ¿cuáles son las mejores estrategias para lograr que el mundo OT se alinee de manera efectiva con los estándares de ciberseguridad? Oye, ese es otro tema también que me resulta bien interesante. La parte de OT en específico se maneja diferente de IT y una de las estrategias que me ha funcionado a mí al menos para poder ir con las personas de OT y hacer que vean el tema de ciberseguridad no como una carga, sino como un tema que realmente implica gestión de riesgo y que incluso podrían verse afectados es tomar a OT como los expertos y dueños de los procesos y sobre ese marco de conocimiento complementar los temas de ciberseguridad. Para una persona que viene de IT, que viene con controles, en este caso, priorizando siempre el tema de confidencialidad, incluso de integridad de la información, los controles que se aplican en IT, que para nosotros son regulares, no son los mismos que se aplican en OT. Y si es que vamos con esos controles con esas personas, no vamos a tener la aceptación que nosotros estamos esperando. Tenemos que ir con esas personas considerando que ellos son los que tienen el conocimiento
y como tienen el conocimiento, también tienen la característica que los hace resaltar, que es que saben qué parte de la operación es más sensible. Y para el mundo T, el tema de la disponibilidad es un factor relevante. Lo que menos quieren esas personas es que pues, la operación caiga. Y si la operación cae, entonces pues ya ahí tienen un problema. Vayamos con la mente abierta a escucharlos, a complementar su conocimiento y sobre ese conocimiento del lado nuestro poner una base de ciberseguridad que los permita seguir operando, pero operando en un entorno pues protegido, ¿no? Eso, esa es la estrategia que yo te podría recomendar. Es más que todo un tema de diálogo. Para la gente que viene de IT es muy, en algunas ocasiones, costoso ir con las personas de OT, pero ellos finalmente son los expertos y del lado de nosotros es complementar esa expertise que tienen con temas de ciberseguridad. Perfecto, Cristian. Nos consultan también durante el desarrollo de los cursos, ¿se podrá adquirir alguna certificación internacional sobre ciberseguridad? O reformulo la pregunta, digamos, ¿los conocimientos permitirán adquirir alguna certificación internacional? Ay, Sergio, si me lo permites, me gustaría un poco intervenir y agradeciéndole a Cristian primero por el excelente webinar. Y antes de responder esta pregunta en específico, quisiera, reforzando lo que hablaba Cristian acerca el tema de OT, que especificar también que dentro de la malla curricular de la maestría, viendo la importancia que tiene esta aplicación en particular, nos hemos encargado de diferenciar y tener dos cursos dentro de la malla, uno que ve el tema de ciberseguridad específicamente para sectores de servicio, y que le hemos denominado ahí servicios B2C, y por otro lado tener un curso específico para ver el tema de OT, porque sabemos de la necesidad que hay en el Perú de profesionales que tengan el expertise específicamente para estas aplicaciones. Entonces, quería acotar eso en línea a la pregunta anterior. Y con respecto a esta pregunta de las certificaciones, también ahí me gustaría mencionar que si bien es cierto, no el desarrollo de la maestría, el cumplimiento de la maestría no lleva a contar con una certificación adicional, lo que sí hemos tenido bastante cuidado al momento de diseñar la malla es que cada uno de los cursos que están incorporados en dicha malla va a abordar temáticas alineadas con diferentes certificaciones internacionales. Entonces, sí vamos a exponer a los participantes a conocimientos que son relevantes para poder adquirir estas certificaciones. Eso es lo que quería acotar. Perfecto. Muchas gracias, María Belén, por tu participación. Sí, a ver, tenemos una consulta adicional para ya por finalizada esta parte de rondas de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que están cometiendo las empresas en el Perú al gestionar su ciberseguridad y qué acciones deberían priorizarse para reducir esos riesgos? Como lo comentaba, del lado mío, la percepción siempre ha sido que no la parte en la que debes de priorizar es justamente la parte que es más probable que te ataque. Durante todo el webinar hemos visto que una de las cosas que más terminan afectando a las empresas son la parte de la cadena de suministro, la parte, en este caso, del phishing, la parte de las credenciales que están expuestas en Internet, que las ponen en venta. Entonces, yo lo que necesito es que venga una persona que ejecute un pen testing y que me diga si es que desde fuera, utilizando estos mecanismos, puede ingresar a la compañía. Si es que luego de esa prueba llega a ingresar a la compañía, eso quiere decir que lo que yo he implementado como control, o probablemente ni siquiera lo haya implementado, es lo que yo necesito priorizar ahora o lo que necesito corregir. Entonces, yo te podría decir ahora, mira, el roadmap es este, esto es lo que debes de hacer, pero en realidad eso no está basado en evidencia tangible respecto al hecho de que pues, un atacante vaya a entrar por ahí. Entonces, una de las fortalezas, en este caso de la ciberseguridad ofensiva, es poder actuar como atacante y que esa revisión que se haga permita identificar brechas de forma rápida para priorizar sobre eso.
lo que en algún momento comentaba, ¿no? Si yo sé que van a entrar o si yo en algún momento tengo una casa, contrato a una persona para que me robe, entonces veo cómo es que hace, cómo es que abre las cerraduras, por dónde se mete. Lo más probable es que otra persona también tenga esa vía de entrada. Entonces, si es que ya una persona ha pasado por ahí, lo mejor es que yo empiece a robustecer primero por esas vías que ya sé que en este caso son mi debilidad, ¿no? Ese es uno de los puntos que considero mucho. Y como mencionaba, el tema siempre de credenciales. No saben la cantidad de credenciales que están actualmente expuestas en Internet. Es enorme. Estamos hablando de miles de millones. Y incluso si quieren, yo les recomiendo, hay un servicio muy bueno de Hudson Rocks que se llama Cavalier. Es una página en la que uno puede colocar el dominio de su compañía y ver pues qué credenciales están expuestos en Internet. Se van a dar cuenta que hay credenciales que están expuestas pues de muchas compañías. Es un servicio de ciberseguridad específicamente, forma parte de los servicios de inteligencia de amenazas y estoy seguro que si ahora van y piden la muestra, en este caso como que la muestra gratis, van a poder ver que lo que les estoy diciendo pues es real. Entonces, credenciales, al menos para mí ahora, por cómo está el Perú, con todo el tema de Deface Perú y los grupos cibercriminales atacando aquí. Primero, credenciales, el tema del phishing y por supuesto cuidar a nuestros proveedores. Nuestros proveedores normalmente no tienen la misma seguridad que tenemos nosotros, ¿no? Pónganse, por ejemplo, en el caso del banco. El banco está protegido por muchas aristas, tiene mucha tecnología de protección, pero de repente si entra un proveedor cuya empresa no tiene ese mismo nivel de seguridad, entonces ya ahí ese punto se empieza a abrir y esa es probablemente la vía de entrada que van a elegir los atacantes, ¿no? Entonces, credenciales robadas, el tema de phishing y proveedores. Esos puntos son los que deberíamos de considerar ahora. Genial. Roberto Francia nos pregunta, ¿cómo el uso de la inteligencia artificial está impactando en los ataques que se realizan hoy en día? Los ataques, dice. Sí, los ataques que se realizan hoy en día. Uf, la parte de la inteligencia artificial ha sido una bendición para el tema de ciberseguridad ofensiva, es decir, para los que atacan, en este caso del lado ético. Para nosotros nos facilita mucho el trabajo, el tema de la inteligencia artificial, porque hace que nuestro trabajo sea mucho más rápido y podamos identificar incluso de forma mucho más certera si es que una vía de entrada nos va a resultar siendo buena o finalmente no nos va a conducir a nada bueno. También respecto a la vía de entrada principal, que era uno de los mecanismos que nosotros usamos, el tema del phishing. Es bien interesante cómo la inteligencia artificial ha colaborado con eso, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad de poder hacer un ejercicio en el que, usando inteligencia artificial, pude clonar la voz de un directivo de una compañía. Ustedes saben, pues, que normalmente los directivos de las compañías brindan charlas. Entonces, vas a internet, buscas una de esas charlas y puedes, a través de inteligencia artificial, clonar esa voz y poder enviar por WhatsApp un audio con esa voz hacia una persona en este caso, pues de recursos humanos, de finanzas, y poder llegar a tener a través de ese mensaje una vía de entrada hacia la empresa. Pero así como nosotros que hacemos ciberseguridad ofensiva, llegamos a evolucionar hasta esos puntos a través de la inteligencia artificial, los atacantes también lo hacen. Por eso es que comentaba y les decía, ¿no? ¿Qué mejor que una persona que hace ofensiva, que pruebe esas nuevas tecnologías con tu empresa, para que cuando en algún momento un atacante también lo intente hacer, tú ya estés prevenido? Estoy seguro que esa empresa que ahora sabe que es bien sencillo clonar la voz de alguno en este caso, de sus altos mandos, pues va a estar mucho más precavido que una empresa que no sabe o todavía no lo ha experimentado. La inteligencia artificial acelera mucho el tema de los ataques, pero también esa celeridad viene para el lado de los que hacen ofensiva, del lado ético, pero también de los cibercriminales. Entonces hay que estar siempre preparados para afrontar ese tema en ambos sentidos, ¿no? Y bueno, es eso les podría aumentar.
Perfecto. Queremos agradecer a Cristian Liuya y a María Belén Ortiz también por su participación esta noche, además de Marianela Castillo, que nos ha acompañado en la parte comercial y nos ha brindado toda la información para que ustedes puedan acceder al programa. Muchas gracias a todos por participar en el webinar Ciberataques en Perú, lo que está fallando y cómo están respondiendo las empresas. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.